Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer conversatorio virtual Pensar la Pandemia, organizado por la Secretaría de Extensión de la Escuela junto a la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos. En esta oportunidad la temática es violencia institucional. Vamos a charlar sobre los jóvenes y los derechos humanos, sobre las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil, en nuestra provincia en particular, pero como una problemática social de nuestro tiempo. En esta oportunidad tenemos 3 disertantes, 3 profesionales muy interesantes en sus planteos, en sus posiciones. 2 de nuestra casa de estudios, como la doctora Daniela Espósito, quien es regente, licenciada en Filosofía, magíster en Comunicación y Cultura, doctora en Semiótica de la UNC, que investigó, escribió artículos y libros sobre violencia institucional, gatillo fácil, linchamientos y policiamiento vecinal. Es miembro también del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión de la UNC. Por otra parte está Maricel Segovia, que es abogada, docente del Seminario de Derechos de Niños, Niñas y Políticas Públicas de Infancia en la Facultad de Derecho de la UNC. Es presidenta de SEAS, Servicio Habitacional y de Acción Social, co-coordinadora del área de Niñez y Juventudes, coordinadora del colectivo cordobés y los derechos de niños y niñas y jóvenes, integrando el colectivo nacional de derechos de infancia y adolescencia. También es integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba y está en representación del Observatorio del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y Familia. Por último, nuestro tercer disertante convocado es Lucas Crisafulli, abogado también, docente del Seminario Introducción a los Derechos Humanos de nuestra Facultad de Derecho de la UNC y coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad de la Facultad de Filosofía de la UNC. Nos gratifica muchísimo tenerlos a los 3 para escucharlos atentamente, para poder conversar, hacerles preguntas y que podamos tener un poco más de claridad en estos temas. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo les va? Quería primero que nada, agradecer a la Secretaría de Extensión de la Escuela Manuel Belgrano y por su intermedio a Daniela Espósito, que ha tenido la gentileza de invitarme a discutir o a charlar con ustedes algunos de estos temas tan importantes que tienen que ver con la violencia institucional. Así que el agradecimiento a todos los que conforman el equipo de la Secretaría de Extensión de la Escuela Manuel Belgrano. Bueno, es un tema complejo el que tenemos para ver, qué es la violencia institucional. Y es complejo primero que nada porque la palabra violencia es una palabra que ha sido tematizada y sigue siendo tematizada por las ciencias sociales, por lo menos los últimos 100 años, digamos, de una manera muy distinta. Se habla de violencia simbólica, se habla de violencia policial, se habla de violencia mediática, de violencia obstetricia. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar de un tipo de esa violencia, que es la violencia institucional. No creo que sea oportuno elaborar o dar una definición sobre violencia institucional, porque una definición rápidamente puede quedar desactualizada, puede ser una definición demasiado escueta o una definición demasiado laxa. Por lo tanto, simplemente vamos a dar algunas notas características de qué hablamos para que podamos entendernos de qué hablamos cuando mencionamos la expresión violencia institucional. Lo primero que salta a la vista cuando decimos violencia institucional es que nos estamos refiriendo a una violencia que es producida por el Estado. Y esa me parece que es la principal nota característica que tenemos cuando nos referimos a violencia institucional. Es una violencia que la produce el Estado. Podríamos hacer algunas disquisiciones teóricas vinculadas con qué entendemos por violencia,
hay ciertas sutilezas vinculadas con la palabra violencia. De todos modos, me parece que la brutalidad con la que operan los sistemas penales en América Latina nos devuelven rápidamente a la realidad para no ponernos tan finos a la hora de la elaboración del término violencia, cuando, bueno, hay muchas personas que terminan asesinadas por los sistemas penales en América Latina. Entonces me parece que es importante poder ponernos rápidamente de acuerdo en que el homicidio producido por un agente del Estado es un caso quizás paradigmático de violencia institucional. En ese marco, es una violencia que produce el Estado, y lo que lo produce, la institución del Estado que principalmente produce violencia institucional, son las fuerzas de seguridad. Cuando me refiero a las fuerzas de seguridad, me estoy refiriendo a las policías, los servicios penitenciarios, en el caso nacional, gendarmería, prefectura, la policía federal, que son fuerzas de seguridad, y no nos estamos refiriendo a las fuerzas armadas, que tienen un rol bastante secundario en la escena política. Ahora, si bien las fuerzas armadas son quizás uno de los agentes prioritarios a la hora de producir violencia institucional, también es importante saber que no son los únicos que producen violencia institucional. Se encuentran particularmente expuestos a producir violencia institucional porque es la institución que el Estado le ha depositado el ejercicio de la violencia. En ese sentido, podemos ir a una definición clásica de Estado, la definición que da Max Weber, donde dice, bueno, habrá Estado donde haya el ejercicio en un determinado territorio de la violencia física legítima. Es el control de esa violencia física legítima. Esa es la definición clásica de Estado, y que muchos politólogos posteriores a Weber también lo han reforzado, esa definición en términos de qué se entiende por Estado. Entonces, si hay Estado, existe una violencia organizada en el marco de la legitimidad que se ejerce esa violencia. Esa es la otra nota característica que tiene la violencia institucional. La violencia institucional se produce, parecería que existe un desborde de esa legalidad. Algún desborde que muchas veces es sutil y muchas veces es brutal, ese desborde, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a hablar un poquito de qué se entiende por gatillo fácil, digamos, como uno de los casos de violencia institucional. Pero bueno, acá estamos haciendo una caracterización de esta categoría que nos parece una categoría política muy rica, muy interesante, muy productiva, para poder describir un fenómeno que es un fenómeno constante, por lo menos si uno analizaría en lo que es historia de América Latina, el siglo XIX y el siglo XX, que ha tenido sus características, por supuesto. Uno podría decir que durante las dictaduras cívico-militares esa violencia institucional ha sido sistemática, ha sido totalmente desbordante, ha sido parte constitutiva de una política, y que en democracia, si bien no tiene la intensidad que tiene durante las dictaduras cívico-militares, lo cierto es que jamás ha podido desterrarse. Eso también es interesante para pensarla. Entonces, decimos violencia institucional es una categoría política que nos permite definir un determinado fenómeno de la realidad. Ese fenómeno de la realidad nos estamos refiriendo a violencia que ejerce el Estado a través de principalmente las fuerzas de seguridad, no únicamente las fuerzas de seguridad. Uno podría entender, por ejemplo, que los poderes judiciales, cuando decretan una prisión preventiva que no corresponde, o condenan a una persona que es inocente y no corresponde que la condenen, y ahora abro un paréntesis, el fenómeno llamado de lawfare, que se está viviendo en el continente, que tiene que ver con una guerra jurídica contra opositores políticos, y el encarcelamiento concreto. Podríamos pensar el caso más paradigmático en América Latina es el caso de Lula da Silva. Bueno, en ese caso claramente es un caso de violencia institucional, y no es simplemente una violencia institucional que ejerce el poder de las fuerzas de seguridad, sino que acá hay un poder judicial que está armando esa violencia institucional, está ordenándola, y en algún sentido está intentando darle un marco de legalidad a ese ejercicio. Pero es violencia institucional porque es violencia producida por el Estado y que desborda en esa legalidad, ¿no? A mí me parece que es interesante pensar que en términos generales, y salvo casos excepcionales, esa violencia es selectiva, no se aplica a todos por igual, ¿no? Esa violencia institucional que decimos que lo aplican principalmente las fuerzas de seguridad,
Es una violencia que no se distribuye de manera igualitaria. Hay un concepto que nos incorpora la criminología crítica, que es muy interesante, y es pensar la selectividad, es decir, hay determinados criterios por los cuales se termina aplicando la violencia institucional. ¿Y cuáles son esos criterios con los cuales aplica la violencia institucional? Bueno, va a depender mucho del contexto, pero parece casi paradojal que en un continente mestizo como es América Latina, el color de la piel termina siendo una nota sobresaliente a la hora de aplicar mayor violencia institucional, ¿no? Entonces, los trigueños, los morochos, o como comúnmente se los denomina incluso en Argentina, los negros, pongo estas comillas porque tiene todo un significante y un significado la palabra negro. Bueno, producen esa violencia institucional se aplica más a las personas por su pertenencia étnica que a unas personas blancas, por ejemplo. Eso es una nota característica. Ahora, ese es uno de los criterios de estratificación de la violencia institucional. El otro criterio es el criterio de la clase social. No todas las clases sociales sufren la violencia institucional con la misma intensidad. Los sectores marginados, los sectores vulnerabilizados, los pobres en América Latina son aquellos sectores predilectos a la hora de aplicarles la violencia institucional. Esto responde a múltiples causas. Uno podría pensar que la violencia institucional es la forma de gobierno que tienen frente a la retirada del Estado social. Es decir, en el marco del avance del Estado penal y el retroceso del Estado social, en la aplicación de la violencia institucional a los sectores pobres es una estrategia de gobierno de esas capas populares, ¿no? Entonces uno podría pensar el abuso policial vinculado con esa estrategia de gobierno de ese sector en la que el Estado no tiene ninguna agencia social para ofrecerle, solo agencia policial. Y hay una tercera nota sobresaliente en esta estratificación. Hemos dicho lo primero es la pertenencia étnica, son morochos. Lo segundo es la clase social, son pobres. Y a mí me parece una tercera nota característica que es interesante, y es que son jóvenes. Cuando se adquieren estas tres características, cuando se es joven, pobre y morocho, existe en toda América Latina una posibilidad muy alta de sufrir violencia institucional. Violencia institucional, y a mí me interesa graficar la violencia institucional como si fuera un iceberg, ¿no? Nosotros cuando vemos un iceberg, lo que se asoma sobre la superficie es la punta del iceberg. En la punta del iceberg se encuentran las muertes producidas por el Estado, ¿no? Por acción directa del Estado. Y me refiero a los casos de gatillo fácil, claramente, y también los casos de tortura en contextos de encierro, de personas privadas de libertad. Ahora, esa es la parte más visible de la violencia institucional. Debajo de la superficie se encuentra una serie de fenómenos a los cuales le podemos poner la categoría de violencia institucional y que sin embargo no tienen el nivel de visibilidad que tienen los episodios de violencia institucional. Me refiero, por ejemplo, a las detenciones arbitrarias. En Córdoba durante mucho tiempo existió el Código de Faltas y fue la forma de violencia institucional preferida, que tenía que ver con las detenciones masivas por aplicación del Código de Faltas. No significa que no sigan existiendo detenciones arbitrarias, pero el fenómeno sí claramente ha bajado. Sin embargo, se ha transformado esa violencia institucional. A mí me parece muy interesante pensar la categoría de hostigamiento policial, digamos, ¿no? Es una categoría nueva que se están utilizando en las ciencias sociales y que claramente es parte de la violencia institucional, que tiene que ver con esa forma de tratamiento de la policía y nuevamente a estos jóvenes pertenecientes a sectores populares y además jóvenes morochos, digamos, ¿no? Bueno, que por supuesto no es un problema solamente de Córdoba, sino que también es un problema en toda América Latina. Esas también son formas quizás mucho más invisibilizadas, pero también mucho más cotidianas de ejercicio de la violencia institucional.
Por supuesto que para hablar de violencia institucional uno debería contextualizar que la violencia institucional es producida principalmente, aunque no exclusivamente, por las fuerzas de seguridad, cuando las fuerzas de seguridad, la mayor parte de las fuerzas de seguridad en América Latina, participaron activamente en la represión ilegal, en los golpes militares. Y que a pesar del retorno de la democracia, no, y por supuesto una modificación del ejercicio de esa violencia institucional, de la cual no podemos obviamente decir que es exactamente igual, que es la misma que durante la dictadura, sí es cierto que ninguna democracia en América Latina ha logrado desterrar. Entonces, me parece que el desafío del siglo XXI vinculado con este tema tiene que ver con de qué manera, y es un fenómeno multicausal y es un fenómeno complejo de disminuir, que no es un ejercicio exclusivo de los gobiernos, que por supuesto los gobiernos se encuentran principalmente obligados a erradicar y reducir este fenómeno, pero me parece que es una temática en la que todos tenemos que comprometerlos en la reducción de la violencia institucional. De los casos más graves, que tiene que ver con esto de las ejecuciones extrajudiciales, ya sea de personas privadas de libertad o en la vía pública en manos de las fuerzas de las fuerzas policiales, como es el caso de Gatillo Fácil, pero también las formas mucho más invisibilizadas de violencia institucional que tiene que ver con el gatillo, que tiene que ver con las detenciones arbitrarias, que tiene que ver con el hostigamiento policial, y otras formas incluso mucho más sutiles de ejercicio de la violencia institucional. Me parece que ese es el gran desafío que nos toca atravesar en el siglo XXI, es pensar cómo reducir esa violencia institucional, porque además es un mandato que tienen nuestras constituciones, digamos, ¿no? Las constituciones y todos los tratados internacionales de derechos humanos, lo que se tiende es a pensar en una vida en paz. Buenas tardes, muchas gracias a la Secretaría de Extensión de la Escuela Manuel Belgrano por invitarme a compartir este conversatorio, este diálogo con ustedes y con Daniela y Lucas. Lo que yo traía para compartir un poco con ustedes hoy era pensar un poco en los adolescentes, cuál es la mirada que tenemos del mundo adulto sobre ellos, qué dicen las leyes de ellos, un poco los derechos humanos y los adolescentes, un poco ponernos a pensar en eso, para lo cual voy a compartir acá un pequeño PowerPoint. Y lo primero para compartir con ustedes es ponernos a pensar si siempre la niñez y la adolescencia fueron vistos de la misma manera por el mundo adulto, ¿no? Y en ese sentido podemos ver que la mirada que los adultos tenían sobre los niños y adolescentes no siempre fue la misma, y ha ido variando a lo largo de la historia, de las comunidades, de los tiempos. Ha ido variando, pero en general siempre ha sido una relación asimétrica de poder, donde los niños han tenido pocas oportunidades de ser parte del desarrollo de una sociedad, por lo menos en la mirada del mundo adulto, aunque en la práctica muchas veces lo eran. Recién a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se sanciona en 1989, podemos decir que se empieza a construir el paradigma que llamamos de la protección integral de los derechos, y la intención es ir alejándonos del paradigma tutelar, donde los niños son considerados objetos de derecho. En ese sentido, esto implica un cambio de mirada, que a la vez implica un cambio en las relaciones de poder del mundo adulto con la niñez y adolescencia. El mundo adulto, llámese familia, Estado, sociedad, se trata de toda una transformación que se propone en este cambio de mirada, lo que no es un tema fácil ni sencillo, porque al mundo adulto nos cuesta bastante ceder poder, y muchos más si no consideramos a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Eso es toda una práctica, un proceso que todavía sigue su curso. Además de este cambio de enfoque tutelar por enfoque de derechos, tenemos otra cuestión que se vincula a esta situación, que es la caracterización que vivimos en una sociedad adultocéntrica. Y es importante no naturalizarla, sino poder identificar el adultocentrismo que está tan impregnado en los distintos vínculos que tenemos, ¿no? Esta relación asimétrica de poder del mundo adulto con los niños y adolescentes, basado en un criterio biológico que subordina y excluye muchas veces a los niños por razones de edad y muchas veces a las mujeres por razones de género. El problema no es que exista, sino que naturalicemos que existe este adultocentrismo y nos parezca natural que los adultos sean solos los que toman decisiones en relación a la vida de los niños sin tenerlos en cuenta ni escucharlos. Esta perspectiva adultocéntrica
lleva a mantener una situación de privilegio del mundo adulto en relación a los demás grupos sociales, que ve a los adolescentes en general como que están en una situación de preparación para la vida adulta, como si la propia etapa de la juventud y la adolescencia y la niñez incluida no tuvieran su propio valor y su propia potencialidad. En este cambio de paradigma de que hablamos, esto es una síntesis, el modelo tutelar anterior que decíamos previo a la convención, a los niños los llamaba menores por considerarlos muy lejos de ser adultos, incapaces, incompletos, que no sabían, no podían, eran objeto de salvación y protección, y eran vistos como un futuro proyecto de adultos. Por lo tanto, no tenían voz propia ni opinión, y era muy natural y avalado por todos que solo los adultos tomaban decisiones sobre la vida de los chicos y adolescentes sin nunca generar un espacio de opinión para ellos. En este otro paradigma que llamamos de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a los adolescentes y niños se los considera personas, sujetos de derechos desde el momento en que nacen. Por lo tanto, se los denomina niños, niñas, no se hace separación entre niños o menores como se hacía antes, según tuvieran o no satisfechas sus necesidades. Se parte del principio de que tienen capacidad, como lo dice el propio Código Civil modificado en 2015, que los niños pueden, saben expresarse, saben compartir lo que necesitan, si le damos la oportunidad de hacerlo, tienen voz propia y es fundamental su opinión, y el único motivo o legitimidad para que el Estado intervenga en la vida de los niños es cuando sus derechos se encuentran vulnerados. Por eso decimos que la Convención representa un punto de inflexión en la protección de la dignidad humana, porque la consideración de sujeto de derechos se vincula íntimamente con el concepto de ciudadanía democrática. Hasta el momento de la Convención, los niños estaban por fuera, digamos, de lo que es el sistema democrático, porque no eran reconocidos como ciudadanos. Por eso fue importante que se creara esta convención, que es ni más ni menos que reconocer los derechos humanos propios de los niños, niñas y jóvenes, que son los mismos que tenemos los adultos, más un plus de derechos más por ser personas en desarrollo. Esta consideración de ciudadanía es muy importante porque implica que si ellos son titulares de derechos, del otro lado hay un Estado y una comunidad a la cual se le puede exigir esos derechos. En virtud de ello, en 2005 se sancionó la Ley Nacional 26.061, en 2011 la Provincial 9944, que habla de un sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde plantea la responsabilidad que tenemos desde los adultos en garantizar, respetar y exigir que se cumplan los derechos de los niños y jóvenes. Entonces lo que busca es un poco apartarnos de este concepto tutelar de menores y interpelar, por otro lado, a los organismos del Estado para que transformen los sentidos de ciudadanización de niños, niñas y adolescentes. Y cuando hablamos de organismos del Estado, no nos referimos solo a los juzgados de familia o de niñez o a los organismos de protección de derechos de la provincia, sino a todos los organismos del Estado que están a cargo de políticas públicas que se vinculan con la infancia, porque todos los organismos son corresponsables y deben respetar los derechos de los niños en el marco de esta consideración de ciudadanía. Por ejemplo, hay normas que están escritas en el Código Civil, como que un adolescente de 13 años, por ejemplo, puede tener un tratamiento psicológico, puede pedir información sobre planificación familiar, acceder a anticonceptivos, sin necesidad de autorización de papá y mamá. Y a partir de los 16 años son considerados como adultos para el tratamiento en salud. A partir de los 13, siempre que no se trate de un tema de salud que implique una intervención invasiva, como puede ser una cirugía, pueden consultar libremente en cuestiones de salud. Sin embargo, en la práctica sabemos que muchas veces se les exige a los niños que si no van, o sea, autorización de los padres, porque si no a veces no le dan información. Esto a título de ejemplo, ¿no? Pero la concepción de ciudadanía tiene que estar presente en la familia en primer lugar y después en todos los organismos que se vinculan con los niños. En relación a la familia, el propio Código Civil establece, ya no habla de patria potestad, que era un concepto vinculado a la propiedad privada y al patriarcado, etimológicamente, sino que habla de responsabilidad parental como conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores para protección y desarrollo de sus hijos, pero esta responsabilidad no se debe implementar de cualquier manera, sino respetando principios que el Código propio establece que surgen de la Convención, como el interés superior del niño, que implica la máxima satisfacción simultánea de todos los derechos, y la autonomía progresiva del hijo, que es fundamental.
Se plantea claramente la Convención que a mayor autonomía de los niños mientras van creciendo, disminuye la representación de sus progenitores en el ejercicio de sus derechos. En ese marco es fundamental reconocer y garantizar el derecho a la escucha, a la opinión del niño, porque eso hace a su ciudadanía. Y dentro de lo que es el derecho a la participación, que plantea con claridad el artículo 12 de la Convención, es importante recalcar que el derecho a participar se integra con el derecho a ser informado adecuadamente, con el derecho a emitir una opinión, con el derecho a ser escuchado e incidir en las decisiones que tienen que ver con su vida. Ser informado se relaciona con tener formas de acceder a la información adecuada a su comprensión, tiene que ver la opinión con poder tener una posibilidad de expresar su opinión cuando se toma una decisión, ya sea en forma individual o como grupo de adolescentes, en forma colectiva. Ser escuchado es el derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta y se puedan involucrar en decisiones que los afectan, y esto se vincula también a incidir en las decisiones con sus opiniones. Este derecho a participar en las cuestiones que los afectan a los adolescentes es fundamental reconocerlo y garantizarlo, y esto no significa que hay que siempre estar de acuerdo con lo que un adolescente o un niño diga, sino significa tratarlo como ciudadano, respetarlo como tal y escucharlo y garantizar que hay un espacio para su opinión. Después, según la situación, se toman las decisiones que si se alejan de la voluntad de los adolescentes o niños, hay que explicarle y argumentarlo como lo hacemos con cualquier adulto. Entonces nos parece que el derecho a la participación es fundamental en una sociedad que pretende ser democrática, y a participar se aprende participando. Por eso nos parece que estos derechos, dentro de la gran, larga gama de derechos que trae la Convención y las leyes, el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados, a opinar, a expresarse, a que su opinión sea tenida en cuenta, es un derecho fundamental que, si se garantiza, se va a poder avanzar en el acceso a otros derechos. Y esa es un poco la invitación que hacemos desde los espacios que trabajamos por los derechos de la infancia, ¿no? Tanto en las escuelas, en los espacios de salud, en los clubes, empezando por la propia familia. Es importante que esta consideración de ciudadano surja desde el comienzo de la vida de un niño, ¿no? Esta es un poco la invitación del nuevo paradigma, y la invitación a que podamos juntos construir nuevas relaciones entre el mundo adulto con los niños y jóvenes, basada en el respeto a sus derechos humanos, en el marco de una mayor democratización de la sociedad. Creemos que los adolescentes tienen muchísimo para aportar para una sociedad democrática, y en relación al tema que nos ocupa hoy, una de las deudas que tiene el Estado es, por ejemplo, generar protocolos de actuación cuando interviene alguna fuerza de seguridad con respecto a niños, niñas menores de 18 años, un protocolo que esté articulado con los organismos de protección de derechos de la infancia para que se respeten los derechos previstos en las leyes. No podemos seguir naturalizando que fuerzas de seguridad como la policía intervengan con adolescentes, violando absolutamente cada uno de sus derechos humanos. Esa también es parte de la invitación a reflexionar. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos para dar lugar al diálogo compartido entre todos. Muchas gracias. En estos días me pregunto por los asesinatos producidos por el gatillo fácil policial en Córdoba a 7 adolescentes y jóvenes durante esta pandemia. Entre ellos, ustedes recordarán, Valentino Blas, de 17 años, Joaquín Paredes, de 15, jóvenes de 23, 27, 28 y 2 adultos de 34 y 35. Me pregunto, frente a estas masacres, frente a estos asesinatos, si es posible pensar en una democratización policial. Comprendo que es importante impulsar un objetivo realista frente a la pregunta de cómo minimizar el sufrimiento que la actividad policial produce, sobre todo en los pibes jóvenes en Córdoba. Me siento ante un dilema entre el compromiso político que nos obliga a impulsar y a actuar, y el escepticismo intelectual que indica que la policía existe y va a seguir existiendo para controlar la circulación de bienes de los sectores más acomodados y hostigar a los castigados por el sistema. Entre los más vulnerables hoy se encuentran los jóvenes varones pertenecientes
a los sectores menos favorecidos de la sociedad, que suelen tener cierta forma de andar, de vestir, la típica gorrita que portan rostro, pero sobre todo jóvenes, pobres y varones. En Córdoba pasamos de tener un código de faltas que permitía que la policía los detuviera por merodeo, a un código de convivencia que sacó el término de merodeo, pero que con eufemismos continúa habilitando las detenciones arbitrarias y detenciones que a veces han terminado en Córdoba en desapariciones. Recordemos a Facundo Rivera Alegre. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez qué lógica hace que estas personas vestidas con uniforme, la policía, salgan y con un arma a detener o a disparar sin que se haya cometido delito alguno? Después de estas 7 masacres a los jóvenes por gatillo fácil en pandemia, la respuesta del gobernador Schiaretti y de su ministro de Seguridad Mosquera fue remover la cúpula policial y poner una mujer. Poner una mujer al frente no implica que vaya a haber políticas de género, digo, por el solo hecho de poner una mujer. No, eso no implica ningún cambio. Es un puro maquillaje. La otra respuesta fue la confección de un protocolo que yo me dediqué a leer con minuciosidad en estos días, cuando me invitaron a participar en este conversatorio, escrito por la misma Policía de Córdoba y los Ministerios de Defensa, de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Es un protocolo que fue aprobado por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, pero que según mi mirada no resuelve el problema de los abusos policiales y deja abiertos algunos resquicios para continuar legitimando asesinatos por parte de la policía. Esto es según mi opinión. Lo dejo para la discusión. Si este protocolo no es acompañado por otras políticas públicas que limiten el poder policial, por ejemplo, podríamos pensar en la modificación de algunas leyes orgánicas de la policía. Yo me sigo preguntando cómo controlar a las fuerzas de seguridad que en los hechos funcionan casi como un poder paralelo al poder ejecutivo y que amenaza con ponerlo en jaque 2x3 si este último no conforma sus designios. Después de la 7ª muerte de un pibe por causa del gatillo fácil policial en Córdoba en cuarentena, la respuesta del Estado entonces en Córdoba es la confección de este protocolo que fue escrito por expertos, por investigadores, para el uso legal, se llama así, para el uso legal y racional de la fuerza en la policía de la provincia de Córdoba. El protocolo de cumplimiento obligatorio para la policía plantea que el uso del arma de fuego es una excepción. Y aquí me quiero detener porque bajo la excusa de esta palabrita, la excepción, la subjetividad de un policía, la arbitrariedad, queda abierta, ¿sí? Se puede usar un arma de fuego y matar a una persona bajo la excusa de la excepcionalidad. La segunda cosa que me preocupa de sobremanera es que se sugiere el uso de armas de letalidad reducida. Y acá también me quiero detener. Si bien el protocolo no las nombra, dice que en algunos casos se pueden usar técnicas y tácticas de letalidad reducida. ¿Y qué otra cosa son estas técnicas y tácticas y armas de letalidad reducida? Sino, por ejemplo, las pistolas Taser. En algunos medios como La Voz se afirma que el protocolo sugiere el uso de las Taser. Uno de los redactores del protocolo, Claudio Stampalija, afirma que a partir de este protocolo se usarán las Taser. Las Taser son armas de letalidad reducida. Son pistolas eléctricas que descargan shocks eléctricos de muchos voltios sobre las personas,
fueron implementadas por Macri y defendidas por Bullrich, también por Bernie, debemos decir. Friedrich derogó el reglamento general que había armado su antecesora. La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Friedrich, las habilita solamente para las fuerzas especiales, como el éter, para situaciones muy extremas. Friedrich dice que incluso para la misma empresa que fabrica las taser, dicen que son menos letales, pero no dice que son no letales. Las taser son letales. En La Voz, en la misma nota esta de la que hablaba recién, se sugiere que la letra chica de la normativa, entre estas armas de letalidad atenuada que aparecen en el protocolo, están las taser. Cada pistola taser, para que ustedes se den una idea, sale $3.000. Entonces acá podríamos estar pensando, hipotetizo, que está atrás de esto un gran negocio. Bajo la excusa de que van a cambiar las cosas porque la policía mató 7 pibes, se cambió la cúpula policial y se arma un protocolo en el que aparecen cosas que parecen muy democráticas y que fue aprobado por el CELS. Las taser han sido criticadas por el mismo CELS, por distintas organizaciones de derechos humanos, por el Comité de Tortura de la ONU, porque produce un dolor muy intenso. Lo que produce es no son armas de fuego, son eléctricas, son pistolas eléctricas, pero digamos, es un eufemismo que se diga que son de letalidad reducida, porque esto hace que estas armas sean usadas de manera más indiscriminada, porque se supone que son menos letales. Otra de las vaguedades de este protocolo es cuando dice que durante el desarrollo de los niveles del uso de la fuerza, el personal policial tendrá una percepción de la situación por medio de las impresiones que generan los sentidos. Y en base a esta percepción, pensemos en esta palabra, desplegará una serie de consideraciones tácticas. El personal policial tendrá una percepción de la situación por medio de las impresiones que generan los sentidos. Vuelvo a repetir. Mediante el contacto visual que realiza el personal policial con la persona a controlar, el funcionario hace uso de la fuerza de manera simbólica como respuesta a una situación que atenta contra la tranquilidad y la seguridad pública. Esto es textual del protocolo. Y me recuerda la antropometría criminalística del siglo XIX, que criminalizaba a los sujetos por la forma del cerebro, de la cara, del cuerpo, de la nariz, de los ojos. Este tipo de pensamiento criminalístico alimenta el dispositivo de la sospecha extendida, impactando en las percepciones sociales, en el modo en que se aprende y se percibe lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que este dispositivo permite ver al otro como un extraño, sospechoso, por el mero hecho de que tiene un rostro de determinada manera, porque tiene un modo determinado de vestir o de andar, como si estas cosas portaran indicios de inseguridad social. Este punto del protocolo, que acabo de decir casi textualmente, legitima a la policía a actuar por mera sospecha, por olfato, por mera percepción, por su impresión, por una sensación interior que resulta de una impresión de sus sentidos, para usar una expresión de la RAE. Así define la RAE la percepción. Esto es lo que yo llamo excepcionalidad, arbitrariedad. Si un policía siente en su interior, percibe que el pibe que pasa es peligroso, puede detenerlo legitimado solo por su impresión. Esto dice el protocolo. Este protocolo con que el Estado provincial está contestando al asesinato de 7 pibes en manos de la policía por gatillo fácil.
Detener a alguien por la impresión que genera mirarlo. ¿Qué otra cosa sería esto sino la legitimación de las detenciones o asesinatos por portación de rostro en manos de la policía por gatillo fácil? Esto me recuerda a los antiguos registros de policía del siglo XIX, que decía recién, esta cuestión de los métodos antropométricos, ¿no? Que permitían adivinar. Es una cuestión adivinatoria, mántica, ¿no? Si una persona, adivinaban si una persona era delincuente por la forma, como decía recién, de la nariz, de las orejas, el famoso olfato policial que hoy se sigue defendiendo entre la policía, sobre el que se basa la sospecha, o eso que el protocolo llama percepción policial. Bueno, tenemos que pensar sobre esto, ¿no? ¿Qué es esto sino la legitimación de la discriminación clasista y racista para detener o asesinar sujetos por la espalda, por mera percepción, olfato, golpe de vista, intuición? Estamos ante formas muy refinadas de control social, cada vez más sutiles, capilares, por ejemplo, lo que el protocolo nombra como la policía de proximidad. Formas refinadísimas de control de un sistema que precisa de la delincuencia para sostener su aparato punitivo, protector del mercado, como dice el historiador Carlo Ginzburg. Esta lógica reprime antes de que un delito suceda. Se llama lógica predelictual. El sospechado es aquel construido por el discurso hegemónico como el enemigo interno. Su subjetividad se constituye desde un ojo sospechante, como la de aquel que podría alterar el orden y la tranquilidad pública, la seguridad de quienes portan derecho de circular libremente por el territorio. La peligrosidad de este otro está indicada desde esta lógica predelictual en las marcas de su cuerpo, portadoras de lo sospechoso. Ve un joven con gorrita que está corriendo de noche, ¡pum!, le tiro un tiro por la espalda. Lo gatillo, lo asesino, lo masacro. Desde el punto de la observación sospechante, lo que se observa son síntomas, expresiones, gestos, pieles, modos de caminar, de hablar, cortes de pelo, miradas, sutilezas, el régimen de la mirada. Desde un ojo que sospecha, se naturalizan creencias basadas en conjeturas. Las prácticas que habilita el nuevo protocolo policial cordobés están en la línea de la prevención, como decía recién, que podemos llamar predelictiva, la que habla de la prevención. Cuando hablamos de prevención, siempre tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque estamos pensando en que la policía, cuando previene, ¿qué quiere decir prevenir? Actuar antes de que se produzca el delito. ¿En base a qué? A cosas que yo imagino, que la policía imagina. Porque si se está actuando antes de que, preventivamente se actúa antes de que se produzca un delito, se está imaginando cosas. Se imagina en base a qué? A supuestos, a modos de andar, a modos de vestir, todo lo que decía recién, de deambular, de merodear. Tenemos en Córdoba una policía verticalista y militarizada, que no actúa solamente cuando se ha cometido un delito, como decía recién, sino antes, bajo esta palabra que yo insisto, tenemos que pensar, la prevención, que se basa en percepciones y no en hechos. La policía actúa cuando ve a alguien que considera, imagina que es sospechoso. La prevención, sospecha, olfato policial son pura imaginación que habilita cualquier arbitrariedad por parte de la policía. ¿Cuál es hoy el blanco preferido para disparar, legitimados por la prevención y la sospecha? Lo que ya dije al comienzo, los varones jóvenes que circulan por el territorio. La policía sirve para gestionar el conflicto social, una necesidad política de la burguesía, y disciplinar sistemáticamente a aquellos que se ubican en los márgenes, los más pobres. Se reprime aquello que no ha sucedido aún, aquello que se imagina que podría llegar a suceder desde una lógica clasista y racista. ¿Cómo podemos permitir como sociedad que se reprima y se asesinen jóvenes en base a que alguien imaginó
desde la lógica de la sospecha, el olfato, la prevención, que por ser joven y varón iba a cometer un delito. Pensemos en la policía, por ejemplo, en la costanera, en nuestra costanera. Pasa un pibe morocho con gorrita, con ropa gastada, y pasa un pibe con pinta de cheto, con ropa de marca. ¿A quién va a parar la cana? Como decía la consigna de una de las marchas de la gorra, no es merodeo, es paseo. Cuando hablamos de estas 7 muertes por gatillo fácil, de estos 7 asesinatos por gatillo fácil a manos de la policía provincial, tenemos que pensar también en sus condiciones de producción. Y ahí encontramos, entre otras, no solo la última dictadura, encontramos muchas, pero nos vamos a detener para culminar, para terminar, en la década regresiva menemista, en las que se naturalizaron el gatillo fácil y la justicia por mano propia, y que yo creo que están retomadas en este protocolo policial y en esta forma de pensar las políticas públicas en materia de seguridad, tanto de la Sota como de Schiaretti, su continuidad en este sentido, ¿no? Para hacer un poco de historia, entonces, recordemos que el expresidente Menem dijo en una entrevista en Clarín en septiembre del 98, una cita que les dejo aquí para terminar mi exposición. Cuando hablo de mantener tolerancia cero, dijo Carlos Menem, el expresidente, inmediatamente alguna gente dice que significaría un retorno al gatillo fácil, pero no podemos dejar el gatillo fácil a los delincuentes. Bueno, esta nota fue publicada en Clarín y se tituló Menem, no queda otra salida que la mano dura frente a la inseguridad. Dejo todos estos interrogantes abiertos y agradezco la invitación a este conversatorio que va a tener lugar ahora. Bienvenidos a todos, ¿cómo están en esta tarde donde queremos compartir con ustedes estas palabras de los 3 expositores que tenemos hoy con nosotros? En primer lugar, agradecerles la paciencia, frente a estos inconvenientes técnicos, que más tarde, cuando vayamos cerrando, les vamos a hacer una aclaración para poder tener a disposición la conversación completa y que se pueda escuchar y ver bien. Pero bueno, dentro de esos agradecimientos también agradecerle a la Secretaría de Extensión de la Escuela, Manuel Belgrano, a la dirección de la escuela, que pensó en la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos, una comisión que es relativamente nueva, si bien ha tenido periodos anteriores, pero bueno, estamos con muchas actividades y bueno, nos da muchísimo gusto formar parte de este encuentro y compartir el trabajo con la Secretaría de Extensión. Nuevamente agradecerles a Lucas, a Maricel y a Daniela sus palabras, sus pensamientos, sus posiciones al respecto de este tema. Un tema que es de muchísima sensibilidad para Córdoba, como decía al comienzo, pero también para toda la región, para latinoamericanos que somos. La violencia institucional nos toca de cerca, vamos a tratar de charlar sobre lo que hemos vivido recientemente como situaciones muy concretas durante la pandemia. Vamos a charlar también cómo nos interesa tratar de tener acciones acciones y algunas actividades que sean en pro de empezar a tomar posición y poder plantear algunas perspectivas al respecto que traten de resolver algunas situaciones o que podamos poner en palabras algunas ideas que surgen desde nuestra comisión, que surgen desde ustedes, en el lugar que ocupan, ¿no? Cada uno en su trabajo, en sus familias, en las escuelas, cómo nos toca este tema y cómo podemos activar algo para resolverlo. A eso quería ir.
en primer lugar, darle la palabra a Daniela, que va a hacer una aclaración en relación a su formación o a lo que está, en los lugares en los que está participando en la actualidad, que creo que hubo un error ahí Sí, nada, estuvo todo perfecto, Lu, solo que yo fui parte, con los compañeros aquí presentes, del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión de la UNC. ¿No es así, Maricel? Creo que vos también estabas, pero Lucas seguro que sí. Los tres, pero en este momento no estamos en dicho observatorio. Como en la presentación había sido dicho en presente, quería aclarar que no estamos en este momento, pero trabajamos durante algunos años, desde allí sacamos una publicación llamada Interferencia, que tuvo como referato al enorme juez Zaffaroni, que nos visitó en alguna oportunidad. Bueno, tuvimos la suerte de contar con este grande que nos sigue acompañando de distintas maneras. Bueno, ahora sí, Lu, gracias no, por darme buenísimo. este lugar. Buenísimo. La idea es poder retomar algunas preguntas que surgen del chat, algunas preguntas que nos llegan en forma privada. Si quieren podemos hacer rondas de respuestas, o quien quiera responderlo primero está con toda su libertad. Tengo algunas acá que si quieren comienzo a leer. Camilo nos pregunta, dice, ¿desde qué aspectos estructurales, sistemáticos, pero también cotidianos, podemos considerar a la violencia institucional como continuidades de los procesos de las dictaduras militares en la región? ¿Qué cambios y continuidades se pueden encontrar? Me parece súper interesante como para poder plasmar en concreto qué de eso permanece hoy y tenemos que batallar estas nuevas generaciones que quizás no vivieron la dictadura y necesitan ahí un lente para poder leer estas realidades. Puedo empezar yo y continúa alguno de los compañeros. Desde ya, Camilo, la última dictadura militar es una de las condiciones de posibilidad y de producción más pregnantes respecto de las policías que tenemos hoy, ¿sí? Sin ellas, bueno, no se puede pensar contrafácticamente, pero sí son condiciones de posibilidad y de producción muy pregnantes. Y bueno, una de las cosas que notamos en la formación policial es, por ejemplo, esta cuestión castrense que se ha heredado del ejército, y bueno, y hay algunos lugares en los que se tocan, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta el lugar que se le dio a la policía durante la última dictadura, a los parapoliciales, a la policía. Y por otro lado, quisiera que no dejemos de tener en cuenta esto que dijo Zaffaroni, no porque vaya a suceder en nuestro país, de ninguna manera están dadas las condiciones de posibilidad para eso, pero que hoy en Latinoamérica los golpes de Estado los dan las policías, ¿no? Entonces, bueno, para la gestión del conflicto social, en algunos momentos ha sido funcional el ejército a las clases dominantes, en otros momentos ha sido funcional la policía. Los dejo a mis compañeros si quieren continuar. Lucas, Maricel. Y yo creo que, a ver, a mí me parece interesante pensar incluso un poco la historia política de Córdoba, en donde nosotros, digamos, empezamos la dictadura, la última dictadura, 2 años antes de la dictadura, de lo que empezó el resto del país, digo, y lo empezamos, inauguramos este periodo nefasto de la historia argentina en Córdoba con un golpe policial, ¿no? Con lo que fue el Navarrazo. Ese es un dato no menor para entender el rol de las policías en América Latina, pero particularmente en Córdoba. Si uno se pone a analizar las crisis de los últimos 20 años en términos de gobernabilidad, han sido las crisis policiales, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me inquieta un poco muchas veces aquellos políticos
y de cualquier signo político, ¿no? Esto también es interesante, que está a los dos lados de la grieta, que no entienden la centralidad que tiene gobernar la policía para asegurar cierta estabilidad política. Lo vivimos este año con la protesta de la policía bonaerense en provincia de Buenos Aires. Fueron momentos bastante tensos. Claro, bueno, fueron momentos, sí, una protesta con tinte bastante sedicioso, digamos, ¿no? Y lo vivimos en Córdoba también cuando fue en el año 2013, digo, o sea, independientemente del signo político, lo cierto es que es preocupante porque no se le quiere poner el cascabel al gato. O sea, si uno preguntaría cuál es el gran desafío político en los próximos 20 años, tiene que ver con gobernar realmente de forma civil a la policía, digamos. Porque cuando no gobernás a la policía te gobierna y te produce las crisis que hemos vivido en Argentina en los últimos 20 años. Y reitero esto, es de cualquiera de los partidos, digamos, esto va por un lado y por el otro. Sí, el poder policial es un poder que ha generado una fuerte autonomía respecto del poder ejecutivo, ¿sí? Cuando debería estar por debajo del poder judicial y del poder ejecutivo. Y esto, bueno, que dice Lucas, es una puja que hay, digo, constante, cuando la policía necesita hacer determinados pedidos, bueno, se producen alzamientos, digo, no tenemos una policía que sea obediente, ¿sí? O que esté por debajo del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. En esas luchas estamos, ¿no? Porque creo que de eso se trata, entre otras cosas, si pensamos en la posibilidad de democratizar la institución policial. Bien, en dejar bien. que sea una institución autónoma. Ajá. Bueno, el tema de la democratización de la policía es súper interesante. Yo tengo una preguntita antes para Lucas que va ligado con lo que acaba de decir. No le quería dejar pasar y después podemos profundizar sobre esto. Carla Sosa, compañera de la escuela, nos pregunta, dice, el doctor Crisafulli hizo una acotación sobre la condición de negro en nuestro país y dijo que luego lo iba a ampliar. Bueno, ahí no sabe si se le cortó un poco a ella la conexión. Me hace pensar en la selectividad, bueno, vos hablabas de una categoría política, la violencia institucional como categoría política, con su condición de selectividad, y habías planteado ahí 3 aspectos, creo que a eso refiere Carla, si querés profundizar en eso, Lucas. Sí, a ver, es interesante y hay investigaciones donde rastrean un poco la categoría de negro. En Argentina la categoría de negro como construida de manera peyorativa está asociada incluso a, uno podría, digamos, hacer un rastreo en las manifestaciones antiperonistas de los 40 y de los 50 y uno rastrea el término las cabecitas negras que se le decían en ese momento, ¿no? En Argentina adquiere otro tinte, digamos, ¿no? A diferencia de lo que, qué sé yo, uno va a Cuba, uno va a México, uno va a Colombia, y la palabra negro nos lleva a otro universo de sentidos. Acá en Argentina siempre ha estado asociado, básicamente, hay una cuestión, porque se dice siempre, bueno, yo no discrimino a la gente de piel negra, discrimino a las almas, ¿no? Una cuestión espantosa, digamos, y también con alguna forma de insulto más brutal, que no lo vamos a decir, pero todos sabemos cuando se dice el negro de M, digamos, que es una cuestión terriblemente brutal. Pero en realidad ese negro de M, ese negro de alma, es una persona que pertenece en términos étnicos a esta mezcla que estamos en Argentina, digamos, ¿no? Tiene un color bastante parecido al mío ese, ¿no? No se está pensando en un rubio. También tiene que ver con una categoría social, son pobres. También tiene que ver con una categoría etaria, son jóvenes. Bien. Y también tiene que ver con esto de lo que Rosana Reguillo, esta fabulosa antropóloga mexicana, llama la socioestética, ¿no? Y tiene que ver con esta socioestética asociada, por ejemplo, en Córdoba a la cultura del cuarteto, en provincia de Buenos Aires a la cultura de la cumbia, ¿no? Que tiene que ver con una forma de portar, que tiene que ver la vestimenta, la forma de cortarse el pelo, que tiene que ver con la tonada, digamos, ¿no? Entonces, claramente hay una identificación en la selectividad está dada precisamente a estos sujetos que portan estas características vinculadas con
bueno, con en términos de hegemonía, bueno, ciertas categorías que lo hacen vulnerable al poder punitivo del Estado. Y cuando digo vulnerable al poder punitivo del Estado, me refiero, obviamente, a la violencia legal, incluso, legal la pongo entre comillas, incluso también a la violencia institucional. Sí, yo quisiera agregar algo, si es posible. Sí, Tenemos Dani, tiempo, claro. Luciana. Sí, sí. Sí, los orígenes del racialismo de Estado, yo digo racialismo, hace un tiempo largo escribimos con Lucas un artículo en conjunto en el que a mí bueno, yo quise usar ese término, que es un término que viene del antropólogo Todorov, que cruza raza y clase. Pero aquí se están cruzando varias cosas, ¿no? Raza, clase, modos de andar, modos de vestir, como decía Lucas, gustos estéticos, una pertenencia a un sector social determinado. Y es posible rastrear este racialismo de Estado ya en el siglo XIX. Pensemos en los discursos de ingenieros, de Bunge, de Roca, Sarmiento. Y este racialismo de Estado es actualizado hoy en las políticas públicas que tenemos. La Ley de Seguridad Pública de Córdoba, sancionada en el año 2005, reactualiza el racialismo de Estado decimonónico, ¿no? Las prácticas policiales, las prácticas de detención por merodeo, por averiguación de antecedentes, bueno, en el viejo código, ahora tienen otros nombres, esto de estigmatizar al negro, al que tiene, bueno, un modo de andar, de vestir diferente al mío y que porta una condición de clase diferente. Eso no es nuevo, eso debe rastrearse y debemos rastrearlo nosotros como intelectuales, pensar cuáles son los orígenes que tiene en la Argentina, por lo menos el siglo XIX. Bueno, sí. No, sí, la verdad es que es súper interesante poder hacer historia de esto, memoria para traerlo, esto que preguntaba Camilo, las permanencias en el presente. A mí lo que de estos criterios de estratificación de los que habla Lucas, me toca sensiblemente cuando habla de la condición etaria. Estamos hablando de que hoy la policía pone el foco en nuestros jóvenes. Como docentes, digo, de adolescentes, vemos eso que nos llega tan de cerca, digo, ya no son los cabecitas negras trabajadores de los años 40, 50, que tenían más de 20, 30 años, hoy son los niños jóvenes bueno, que salen a divertirse, que transitan, que viven hostigados, el hostigamiento, la violencia institucional como hostigamiento policial. Y en eso, bueno, quería preguntarle a Maricel, que tiene toda esta perspectiva de jóvenes sujetos de derecho, ¿cómo podemos empezar a realmente comunicar, transmitir y que ellos se apropien de esta herramienta de qué son sus derechos, ¿no? El derecho a no dejar que se los lleve la policía, el derecho a tener, digo, voz, a vestirse como quieran, a escuchar la música que quieran, cómo podemos empezar a deconstruir nosotros los adultos algunos discursos y que realmente los jóvenes tengan acceso a estos derechos que decimos mucho en el discurso que existen, que están, pero bueno, hay que tomarlos, ¿no? Yo quiero decir algo jóvenes, muy Maricel? cortito, si me permitís, Maricel, muy cortito, para decir que, bueno, nosotros estamos hablando desde la Escuela Manuel Belgrano, y lamentablemente es algo, digo, es una práctica que vemos muy a menudo, a la policía queriéndose llevar pibes de la puerta de la escuela, o sea, de la puerta no, de la vereda de la escuela, del bar de enfrente, de la costanera, y ahí tenemos que salir corriendo los adultos para, o sea que, bueno, sería muy importante, Maricel, que nos ayudes con, bueno, algunas herramientas para ver qué podemos hacer en estas situaciones de vulneración de derechos de nuestros jóvenes que vemos tan a menudo en las inmediaciones de nuestra escuela.
para hablar de lo más cercano que tenemos. Sí, lo que decía Luciana de que los chicos conocen los derechos, que estamos cansados de repetir los derechos, ¿qué podemos hacer para deconstruir la mirada adultocéntrica y de algún modo patriarcal también? Me parece que, bueno, que estamos en un momento donde estamos, digamos, en un cambio de paradigma, como yo lo decía, pero con una práctica que todavía responde a mirar a los chicos no como sujetos de derecho, ni ciudadanos. Nosotros lo que creemos, después de 31 años de la Convención y tantos años de la ley nacional y provincial, que lo que deberíamos hacer desde las distintas instituciones es promover específicamente los derechos a la escucha, a la opinión y a la participación, que tienen que ver con la autonomía, ¿no? Poder, conversar con las familias también, porque más allá que el Código Civil lo dice, como toda ley escrita no implica ninguna modificación si no hay una práctica en sensibilizar, en debatir, y de lo poco que hay a nivel sistema de protección que prevé la ley, espacio de participación de los chicos, pero si no se utilizan, a mí me parece que organizadamente las escuelas que tienen secundarios tienen que promover en los chicos que participen de las estructuras que existen y que promuevan diálogos con los organismos que están encargados de proteger sus derechos. Por ejemplo, esto que decía Daniela, que yo un poco lo trataba de decir cortito en el video, habría que exigir al organismo de protección de derechos que se establezcan protocolos de intervención, de actuación de la policía o cualquier fuerza de seguridad específico cuando se trata de chicos menores de 18 años, donde se vea el tema educativo, pero también esos derechos garantizados en la Convención también tienen que ser garantizados cuando interviene la fuerza de seguridad. Mientras no se exija eso, digamos, como ustedes venían diciendo, está muy naturalizado el vínculo violento con los adolescentes. Está renaturalizado. Entonces, dentro de lo que existe en la norma escrita, me parece que desde las instituciones deberíamos generar un diálogo para que se elaboren protocolos de actuación, así como están, por ejemplo, los protocolos que se hicieron, las guías que se hicieron entre la CENAF provincial y el Ministerio de Educación respecto a cómo intervenir frente a vulneración de derechos en general, que tienen que ver con lo que sucede dentro de la escuela. También habría que promover protocolos de actuación policial junto con la CENAF para que se respeten los derechos de los pibes cuando interviene la policía. Esto que decías, Daniel, así que hemos escuchado y que está como muy naturalizado. Bueno, viene la policía, los adolescentes están en la calle, bueno, ellos está como naturalizado que la policía puede intervenir como mejor le parezca con este gran discurso del temor y la seguridad. Entonces, hay que hablar de la dignidad, hay que hablar de la integridad, son derechos protegidos por muchísimos tratados internacionales que nuestro país ha firmado, hay un montón, digamos, de organismos y estructuras en eso. Pero, por un lado, los organismos, las instituciones me parece que deberían promover eso, y por otro lado, promover que espacios donde los chicos puedan hacer escuchar su propia voz. Hay un consejo de adolescentes provincial que se creó hace un año y pico, donde las escuelas no están participando, los centros de estudiantes no están participando. Y sería muy importante que ellos puedan acercarse y poner su propia voz. Espacio de participación donde puedan convivir chicos de distintas clases sociales, de distintas historias, promoviendo ser escuchados. Esto se da incipientemente en otras provincias, pero hay otros países de Latinoamérica que hace años que vienen ejerciendo el derecho a participar. Hay audiencias donde han participado jóvenes en nuestro país con el Comité Internacional de los Derechos Humanos. Y nosotros en Córdoba todavía cuesta un montón que se garantice y se promuevan los espacios de participación adolescente. Yo creo que ese es un camino, no digo que sea rápido ni fácil, pero dejemos de nosotros solos, los adultos, siempre decidir qué es lo mejor para los pibes. Generemos espacios donde los escuchemos. Yo soy una convencida que mientras más los escuchemos, más claro vamos a tener el camino a seguir, y no siempre sentarnos los adultos a ver qué es lo que podría ser mejor para los chicos y las chicas. Ajá. ¿Por qué crees que eso no está teniendo tanta repercusión en instituciones? Digo, nosotros somos parte de la Escuela Manuel Belgrano, una escuela con mucho renombre, abierta, tenemos centro de estudiantes, hoy están participando en este conversatorio muchos de esos estudiantes. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que deconstruir? Vos hablabas justamente de esta mirada patriarcal y adultocéntrica. A ver, de qué tenemos que, de qué piolín tenemos que tirar. ¿Podemos pensar acá algo juntos? ¿Podemos proponer algo?
Seguro, yo creo que desde la escuela, que era un poco algunas cosas que habíamos pensado el año pasado, antes que nos pase el 2020 por encima, desde el espacio del asesoramiento de los derechos de niños y niñas en que yo participo en la escuela, me parece que hay que generar espacio de diálogo de los propios chicos con facilitadores y después espacio de diálogo intergeneracional, con familia, con docentes, no seguir pensando la cuestión fragmentada, ¿no? Me parece a veces que el diálogo intergeneracional nos asusta un poco, a los adultos sobre todo nos asusta un poco. Y creo que hay que promover esos espacios. Yo siento que hay vulneraciones de derechos múltiples en Córdoba, como la falta de acceso a miles de derechos de salud mental de los jóvenes, consumo problemático, bueno, la ESI que no se termina de garantizar, un montón de situaciones, las violencias, los maltratos, que es hora de que los caminos de respuesta lo podamos construir juntos, y no solo los adultos. En situaciones concretas, en la propia escuela, le pasan cuestiones a los chicos, y muchas veces la respuesta que se logra construir es cuando se pone en diálogo con los compañeros, con los amigos, además del docente, del celador. Yo creo en las respuestas construidas integralmente. Creo que nos hace falta un poco promover esos espacios, ¿no? Muy buena esa iniciativa. Tengo otras preguntas que están disparadas, digo, para distintos lugares, quizás para distintos de ustedes. Bueno, Carla también nos dice, yo temo la impunidad con que se maneja la policía, hay sectores vulnerables que padecen esta situación permanentemente y no repercuten en los medios de comunicación. ¿Cuánta violencia que recibimos de parte de los medios, ¿no? No nos toman como sujeto de derechos, creo que ya somos una mercancía para los medios, entonces hay cosas a las que tenemos acceso, otras no. Bueno, sí, los medios muchas veces actúan coadyuvando, ¿no? El poder policial. No olvidemos que la sala de prensa de la policía de la provincia de Córdoba lleva por nombre Ronnie Vargas. Eso ya es todo un icono, ¿no? Que no hace falta aclarar mucho más. Y que estamos bajo el imperio de un monopolio, que es La Voz del Interior, informativo, y bueno, eso sería para quizá otro conversatorio, ¿no? Hablar del poder de los medios de comunicación. Pero los medios construyen efectos de agenda, imponen agenda, y la agenda que imponen es la que ellos deciden, ¿sí? En connivencia muchas veces con, la voz de los poderes hegemónicos más fuertes. Bien. Yo me pregunto ahí, ¿qué pasa al interior de las escuelas? Anseo hace un comentario, habla que estos criterios de estratificación también los reproducimos o los generamos en las propias escuelas. Y ahí, bueno, ¿qué alertas tenemos que trabajar? O cómo podemos justamente no caer en esa reproducción, ¿no? La escuela es una institución del Estado, nosotros somos agentes del Estado. ¿Qué violencias circulan? ¿Qué violencias podemos empezar a frenar? ¿Cómo hacemos con eso? No sé, Lucas. Justamente estaba recordando un libro que si lo pueden buscar en la red, que se llama El negrito que quería ser blanquito. Es un libro espantoso, digamos, un libro real, digamos. Es un libro que circuló, es una editorial española, pero circuló en las escuelas primarias hasta bastante avanzada la década del 60, ¿no? Y el libro es un libro para chicos de primer grado, en donde un negrito intenta bañarse, se pasa jabón para ver si puede ser blanco, después intenta pintarse a ver si podía llegar a ser blanco, y el final del libro es espantoso. Viene una hada blanca, rubia, por supuesto, y el niño le pide un deseo, y el deseo del niño es ser blanco, y la hada lo transforma en blanco, y final feliz. Bueno, es espantoso ese libro, pero en algún punto termina reduciendo o resumiendo, si se quiere, en algún sentido, ciertas prácticas vinculadas no solamente con la escuela, sino también con la familia. Yo en mi familia, mi apellido Crisafulli es apellido italiano. Yo tengo un abuelo que vino emigrando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la entreguerra, y puedo rastrear hasta el nombre del barco que vino mi abuelo de Italia. Ahora, yo me veo al espejo y digo, pucha,
no soy tan italiano, acá hay algo más que italiano. Y cuando intento reconstruir la historia de mis ancestros, que es mi abuela básicamente, que era criolla, por supuesto con raíces afro y con raíces indígenas, no lo puedo hacer, digamos. O sea, se me corta la cadena y no hay forma de rastrearlo. Y pensemos todos nosotros que conocemos la historia del pariente, del ancestro que vino de Europa, pero no podemos reconstruir nuestro pasado criollo, nuestro pasado indígena, nuestro pasado negro. Bueno, hay una terrible, digamos, una imposición de terrible violencia ahí. Ahora, lo primero que hay que hacer, por lo menos, es ponerlo sobre la mesa. Digamos, no es ocultarlo, es pensar cómo las instituciones, y cuando digo las instituciones digo la escuela, pero también estoy diciendo la familia, en algún punto reproducen ese discurso en donde se construye la negritud como peyorativa. Me parece que en algún punto hay que ponerla, digamos, se sigue utilizando el negro como insulto en términos sociales y como categoría política. Por supuesto que cuando lo utiliza las fuerzas de seguridad adquiere una importancia mucho mayor precisamente por la sensibilidad que tienen las fuerzas de seguridad para producir violencia institucional. Pero la idea de la construcción peyorativa del negro en Argentina es terrible, digamos, a pesar de que cuando nos vamos alejando de los centros, de los grandes centros urbanos, advertimos que no todos descendemos de los barcos, como es el sueño que se ha intentado construir sobre Argentina. A mí me parece interesante pensar, incluso, digamos, poder en algún sentido poner sobre la mesa estos prejuicios que tenemos, digamos, porque si no sería imposible, digamos, creer que no tenemos prejuicios. Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y en las instituciones como la familia o en las instituciones como la escuela me parece fundamental poner sobre la mesa esos prejuicios que se ha construido en torno a el discurso de lo negro, digamos, ¿no? Y como lo negro vinculado a lo peligroso, lo negro vinculado con lo riesgoso, como aquello a lo cual queremos escapar. Bueno, hay que ponerlo, el primer punto sería poner sobre la mesa cuáles son nuestros prejuicios y cómo se han construido precisamente esos prejuicios. Sí, sí, es verdad. Y en relación a eso estoy pensando en otros prejuicios que tenemos frente a esta diversidad de jóvenes en esta época, en este tiempo, la falta de justamente de la ESI en las escuelas, que nos viene a traer luz en un montón de estos aspectos, nos hacen caer en prejuicios, por ejemplo, con la diversidad de género, ¿no? En relación a eso les quería, bueno, supongo que a Maricel es la pregunta, dice, ¿cómo ven el tema de género relacionado con la violencia institucional? Totalmente es un tema muy relacionado con los pibes hombres, pero me surge la duda. Digo, hoy un nuevo prejuicio o una nueva forma de discriminar muy, 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 muy intensa, muy fiera, me sale la palabra fiera más que fea. Digo, la discriminación que hay hoy en relación a los estudiantes o los jóvenes que se autoperciben con un sexo que no es el biológico, que visten distinto. Bueno, volvemos como a la charla de antes. Pero sí, bueno, pero pensando... tenemos, disculpa Lu, tenemos una ley, que es la Ley de Identidad de Género del gobierno kirchnerista, que enmarca y que permite, que ha habilitado, que disminuye el sufrimiento subjetivo de tantos jóvenes que, por ejemplo, se autoperciben con un género diferente al sexo biológico con el que nacieron. En la escuela nosotros tenemos varias situaciones de estas. Los chicos, los compañeros lo toman con total normalidad y quienes lo viven, se sienten enmarcados y protegidos por la ley. De todas maneras, tienen problemas en sus familias, en el contexto. Digo, salen de la escuela y se encuentran con un mundo que no es el de la escuela, que es una escuela en este caso que comprende que cumple la ley, no podría no cumplirla, ¿sí? Si un chico se autopercibe con otro género, inmediatamente en las listas tiene que ser nominado con el nombre que él elige, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, toda esta protección que le da la ley y que le da, en nuestro caso, en nuestra escuela, cuando sale se encuentra con
prejuicios en su familia, prejuicios sociales, digo, hay un sufrimiento subjetivo que por el momento, digo, va a llevar un tiempo, supongo. No sé, Maricel, Sí, vos que... seguro, son procesos socioculturales que llevan su tiempo, como todas las cosas que nos han pasado, ¿no? Y de algún modo es parte de la hipocresía del adultocentrismo, pero me parece que estos temas hay que abordarlos con la misma importancia como se aborda la salud, la salida laboral para los pibes cuando son adolescentes. Yo creo que este derecho a la libertad, a la elección, digamos, a todos los ejes que plantea la ESI, que me parece que no tienen que quedar encapsulados en la escuela. Creo que los ejes que plantea la ESI deberían impregnar en las distintas oportunidades de diálogo con las familias, hacer charlas donde este tema se hable, se debata, se plantee. Los padres y las madres por ahí están llenos de temores, han crecido en un marco, en una mirada determinada en relación al enfoque de género, que se enganchan con esta, por ahí porque los medios muchas veces lo plantean esto en la ideología de género y se llenan de temores. Y en ese sentido creo que la escuela tiene un lugar para plantear esto, no solo con los chicos, que es fundamental, y los chicos rápidamente enganchan de qué se trata, sino con los adultos. Tratar de bajar esos niveles de temor de los padres, de las madres. Yo creo que va a llevar un proceso, como todos los temas, ¿no? Como fue en su momento el divorcio, como muchas cuestiones. Por ejemplo, mirando otro tema, pero que se vincula a la ESI, todavía está muy naturalizado, bueno, que el tema de la adolescente embarazada es una responsabilidad particular del adolescente o de las niñas. Nosotros en nuestro país tenemos niñas madres y socialmente se va viendo como natural, y todavía hay mucha gente que bueno, el tema de la ILE, de la interrupción legal del embarazo cuando una niña es madre, que por más que sea legal y corresponda y hay un protocolo y demás, sabemos que socialmente cuesta un montón llegar a eso. Yo creo que de esos temas hay que hablar en las escuelas, pero también invitar a los padres a conocer, a informarse, a que la única información que tenga la familia no sea la de los medios de comunicación, con todas las características que recién hablábamos, ¿no? Yo creo que es un proceso, no es rápido, pero creo que hay que seguir militando, hacer campañas, como hacen en las escuelas, pero en la escuela Belgrano, pero sacar esas campañas fuera de la escuela, participar donde se pueda, en espacios públicos, abiertos, en radios comunitarias. Creo que de estas cosas hay que hablar mucho más fuera de la escuela también, para que los adultos, bueno, tengan otras escuchas, otras miradas, ¿no? Claro, claro, claro. Yo lo planteo porque, bueno, me parece que es dentro de los jóvenes, estos jóvenes que son los más hostigados, los más perseguidos por la policía, están en una etapa de su vida en la que se atreven a definirse y a definirse en todos los sentidos, no solamente su identidad sexual, y creo que es como otro costado más, otra arista más por donde se los busca, se los persigue, se los cuestiona. Entonces, bueno, recuerdo ahí una pregunta de Cris Mancilla, ¿qué estrategias podemos pensar para nuestra deconstrucción como adultos, ¿no? Que un poco lo respondiste antes, Maricel. Nosotros como herederos del patriarcado, con esta mirada adultocéntrica, pero que integramos las instituciones educativas y además estamos a cargo o estamos acompañando, estamos con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Esto que decía, ¿qué acciones podemos ir tomando positivamente para hacernos cargo también de que no estamos exentos a a la educación que tuvimos, a la forma de pensar, esta transformación cultural tan necesaria, pero que también a nosotros nos cuesta, ¿no? Para poder estar a la altura, acompañar. Seguro, la escuela es una institución que no está fuera del contexto social y de país, de la historia nuestra. Yo creo que hay que empezar a tener iniciativas de prácticas. La participación se aprende participando, no hay otra. Y la escuela debe generar iniciativas pequeñas de a poco, pero donde realmente se escuchen más a los pibes, en pequeñas cosas, en pequeños, digamos, con pequeños objetivos, pero abrir espacios de diálogo y de escuchar más y de hablar un poco menos, digo. Que no esté fragmentado. Bueno, el espacio de participación del centro estudiante es un tema de los jóvenes y nosotros, los adultos, tenemos otras responsabilidades. Hay cuestiones de cada espacio, pero hay que tratar de generar puentes hay que se construyan y que los chicos realmente puedan tener una voz donde decir, bueno, tenemos una iniciativa, un objetivo, se debate
y vamos a construir adultos mucho más participativos si en la escuela generamos esos puentes. Sí, Dani. No, yo quería decir algo respecto de una pregunta que había surgido de la Comisión de Derechos Humanos, Interclaustro, de la escuela, de CRIS. Como ya tenemos que ir redondeando, no sé, Lucy, Sí, por supuesto, Dani, dale. podemos, que tenía que ver con el, no sé, Cris, si la digo tal cual, pero bueno, si el Ministerio de Educación no tendría que hacer los planes de estudio para la policía, para resumirla, ¿no? Yo creo que, en todo caso, en articulación con el Ministerio de Educación. Como yo decía al comienzo de lo que estaba grabado, en lo personal, digamos, yo soy una optimista de la voluntad, pero una pesimista. Digo, como decía en la escuela de Frankfurt, yo no creo que la policía con más educación se vaya a convertir en una buena policía. Pero sí, si lo miramos desde el punto de vista de la práctica, necesitamos una policía para funcionar como país, necesitamos fuerzas de seguridad, y hay formas de que estas fuerzas de seguridad mejoren. Quien ha estudiado esto, no sé si más que nadie, pero muchísimo en este país, es nuestra ministra de Seguridad, Sabrina Frederick. Les recomiendo a todos que la googleen y que la lean. Ha escrito numerosos libros. Ella trabajó hasta ser ministra en la Universidad de Quilmes. Y ella se metió en la policía, incluso en las Fuerzas Armadas también, para conocer sus planes de estudio y para pensar si existe la posibilidad de incluir a las fuerzas de seguridad para que no haya más hostigamiento, asedio, maltrato ni abuso, y que las policías puedan responder a principios democráticos, de derechos humanos, constitucionales. Y bueno, y ella cuenta que en gestiones anteriores, tiene algunos artículos hechos con Marcelo Saín, se hicieron en la PSA, en la Policía Control Aeronáutico, ahora no me sale el nombre. Seguridad Aeroportuaria. Seguridad Aeroportuaria, que dirigía Saín, gracias, Lucas. Se hicieron algunos experimentos con resultados altamente positivos para ella, en el que se trabajó con gendarmes y con policías, y se trabajó con docentes que venían de la universidad, que no eran policías. Porque según Frederick, y ella lo sigue pensando hoy, hay que trabajar junto con ellos y no contra ellos. Hay que hacer un servicio que implica un trato humanitario hacia adentro de las fuerzas, según Frederick, ¿sí? Y bueno, según ella, hay algunas cosas, como por ejemplo el discurso de Bullrich cuando dijo el que quiera estar armado que lo esté y demás, que fijaron una posición, por un lado que la violencia de Estado es legítima y por otro lado habilitaron a los ciudadanos al uso de la violencia y también, bueno, empoderaron a la policía. Y ella anunció que va a existir una futura estructura de un ministerio, que es, dentro del ministerio, que es un área de control y de transparencia para la gente que sea víctima del delito. Pero volviendo a esta experiencia, me dicen cuando corto, por favor. Dale, un minutito más y vamos a Bueno, ver. un minutito más. Los resultados fueron muy positivos. Se trabajó mucho con esta formación castrense que trae la policía, esta cosa de someter al policía que estudia a esa cuota de sacrificio y de sufrimiento, y se desmilitarizó la educación policial, o bueno, ese fue el principio rector, reformista, que se buscó a través de las prácticas que se hicieron. Y esto dio buenos resultados, ¿sí? Y bueno, por ahí hubo así alguna puja con la policía, porque la policía decía, bueno, está bien con todo esto que nos están trayendo de afuera, de las universidades públicas, de estas nuevas asignaturas, no recuerdo ahora cuáles eran, pero ética, derechos humanos y demás, pero nosotros también tenemos nuestro saber hacer y queremos transmitirlo, ¿no? Entonces, bueno,
Los saberes que tuvieron fueron las unidades curriculares: sociología, antropología, historia, derecho, ciencia política y ciencias de la educación. Entonces, bueno, digo, para redondear, tenemos una ministra de Seguridad de la Nación que confía en que es posible introducir reformas en la policía a través de cuestiones que tienen que ver De la con la formación. educación, de la formación. Bien. Gracias, Luz. Yo soy Disculpe un si me poco, extendí un poquito. Yo soy yo un soy- poco escéptica, pero yo bueno, soy quería bastante traer la voz de escéptico. Sabina. Yo A ver, también, yo me he Lucas, peleado por ahí con Sabina por este tema, perdón, en algunas mesas que hemos compartido en congreso, porque bueno, yo no creo que la educación vaya a cambiar, pero bueno, quise traer la voz de ella porque en este momento es quien nos representa en el nivel supremo de la nación. Pero por eso antes dije que yo soy pesimista respecto de esto, ¿sí? Sí, a ver, yo he dado talleres en la Fuerza de Seguridad, en el servicio penitenciario, he dado talleres en la policía, y una vuelta uno de los policías me dijo, ¿usted se cree que nosotros no sabemos lo grave que es ahogar a alguien en un tacho? El tema es qué pasa si denunciamos. Y ahí me parece interesante, digamos, ¿no? Hay cierta ingenuidad cuando pasaron los eventos de seguridad en Córdoba durante este año, que tuvo que ver con los episodios de gatillo fácil, automáticamente se ensaya como que la formación venía a ser salvadora. Esto tiene que ver con un discurso de hace muchos años que nos viene regulando, en donde la escuela depositamos en la formación, en la educación y en la escuela una serie de creencias que son bastante exageradas, digamos. A mí me parece que, y esto también, incluso cierta ingenuidad a aquellos que participamos incluso en derechos humanos, que creemos que con un taller en derechos humanos uno puede acercar más la policía hacia ese deber ser que nos marcan los tratados internacionales. Bueno, yo sigo insistiendo que esto tiene que ver con una cuestión de gobierno hacia adentro de cada una de las fuerzas de seguridad, en garantizar condiciones para que eso no suceda y que si se sucede y alguien denuncie, no termine siendo, bueno, perseguido, hostigado precisamente por esa denuncia, digamos. Y mientras tanto, el taller de derechos humanos, a ver, no quiero tampoco minimizarlo, pero que lo he dado yo, digamos, con vos, Daniela, con vos, Maricel, con otros compañeros más, pero digo, tiene su limitación, digamos, uno en un taller de derechos humanos con las fuerzas de seguridad, uno puede poner, por ejemplo, sobre la mesa esto, pero también hay cierta ingenuidad en creer que el otro no está comprendiendo la violación a los derechos humanos que está cometiendo contra un otro. Y me parece que esto tiene que ver con las condiciones políticas que tienen hacia adentro de las fuerzas de seguridad para poder erradicar la violencia institucional. O sea, si socialmente nosotros seguimos conservando, incluso hacia afuera de las fuerzas de seguridad, un discurso bélico en donde se cree que se está en guerra contra los delincuentes, bueno, es muy difícil hacerle creer a ese policía que esté en el control vehicular que cuando se le escapó el pibe no saque el arma y dispare como un loco, porque no es un enemigo el que se esté escapando, sino que es un pibe que tuvo miedo y no frenó. Entonces, ahí me parece que es interesante empezar a pensar de qué manera nosotros este discurso de los derechos humanos puede cristalizarse en prácticas concretas de las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido tiene que ver con gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Es materialmente imposible llevar adelante esto mientras las fuerzas de seguridad se sigan autogobernando como lo han hecho siempre. En Argentina, con la excepción de la PSA, que son experiencias alucinantes, lo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el resto de las fuerzas de seguridad tiene el problema del autogobierno. En el sentido del control civil sobre la policía, para cerrar, disculpen, se acaba de denunciar, y esto Lucas creo que tiene algo que ver, la creación de un Ministerio Público Fiscal con control sobre la policía de Córdoba. Esto después del asesinato de los pibes durante la cuarentena, que va a actuar en paralelo, creo, con el Tribunal de Conducta, y no van a tener policías entre sus miembros. Va a estar compuesto por un miembro de la Fiscalía General, por ministerios y por miembros de la Facultad de Derecho de la UNC. Y sí, se supone, como ahí pregunta Mónica Miranda, que también funcionará como observatorio o se creará paralelamente. Bueno, Lucas podría decir algo más sobre eso, pero creo que ya estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Hay muchas expresiones en el chat, por suerte, algunas en tono de pregunta que les pude ir haciendo.
A mí me parece que podemos ir cerrando, nos quedaron muchísimas cosas para hablar. Queríamos tocar desde la comisión, nos parecía importante hablar las diferencias entre gatillo fácil y violencia institucional, como para empezar a discriminar algunos conceptos y construir herramientas, digo, conceptuales, nosotros como docentes para poder identificar estas situaciones y hablar con propiedad, pero también para mostrar estas diferencias que estamos viviendo, porque hace 15 años hablábamos de gatillo fácil, hoy estamos hablando de violencia institucional, me parece que hemos avanzado un montón. Pero bueno, cosas como esas, hay muchas, no sé Maricel si querés cerrar con alguna reflexión, y bueno, y además decirles que estos espacios de conversatorio son los espacios que estamos pudiendo tener para encontrarnos, esto lo digo ahora, que sigamos habitándolos en la medida que podamos y poniendo nuestras palabras y el tiempo en estar acá, que nos enriquece muchísimo. Maricel. Luciana, yo creo que dentro de las cosas que nos deja la pandemia, esta posibilidad de encontrarnos a reflexionar y no sentirnos solos frente a las coyunturas y las violencias con los pibes que a cada uno nos pasan, me parece que aportan pensar juntos, pensar estrategias constructivas. Y sí, yo creo que la invitación a todos es, bueno, generar espacio para deconstruirnos en esta mirada de los adultos tan separada a veces de los pibes, y también es desnaturalizar que la oferta de políticas públicas del Estado sigue siendo fragmentada. Por más que hablemos de cambio de paradigma y hablemos de que la niñez es una sola, y la adolescencia es una sola en el sentido de que todos deben acceder a los mismos derechos, más allá de la pluralidad de niñeces, la pluralidad de juventudes. Pero tenemos que desnaturalizar que al Estado, según la clase social de los chicos, se les demandan determinadas políticas, como puede ser profesionalización, prevención frente al grooming, etcétera, etcétera, según la clase social, y frente a los que muchas veces se los llama menores, negros de M, como decía Lucas, lo que se espera del Estado para esos chicos es control, represión, disciplinamiento, a lo sumo, con suerte, políticas sociales focalizadas, con un programita de empleo que dure 6 meses, que pretendamos que el chico cambie su proyecto de vida por ese programita focalizado. Creo que tenemos que seguir exigiendo las mismas políticas públicas y las mismas oportunidades de acceso a derechos para toda la infancia, para toda la adolescencia. En eso creo que tenemos mucho para hacer en los distintos espacios. Y la escuela es una de las organizaciones que todavía sigue sosteniéndose como instrumento del Estado y que promueve la igualdad, digamos, ¿no? Y en eso creo que todos podemos aportar. Así que muchas gracias por el espacio y que se repitan estos espacios. No, gracias a Chivo. vos, Maricel. Sí, Lucas, dale. Yo un chivo, acabo Sí. de postear en realidad con el usuario de mi esposa, digamos, porque estaba ahí en YouTube, pero la página www.códigodeconvivencia.com.ar, incluso ahí hay una cartilla con los derechos en el caso de que seas detenido por el Código de Convivencia, y también está para descargar el artículo que mencionó Daniela, que escribimos hace ya no sé ni cuántos años que escribimos ese artículo, pero que me parece que es interesante para pensar algunas cuestiones, así que paso el chivo y agradezco obviamente la invitación. Bueno, yo agradezco y digo, bueno, es muy importante para los chicos que nos están escuchando esa cartilla que fue elaborada por Lucas, que es una herramienta práctica para saber qué hacer si nos detienen en la calle, si la cana los detiene en la calle, ¿no? Digo, más allá de que después puedan hacer más preguntas y demás. Todos los años nosotros, el año pasado no lo hicimos, pero solemos hacer charlas para esta época, que es el Día Internacional del Niño, Niña y Adolescente, que se rememora en noviembre y se hace la Marcha de la Gorra. Entonces todos los años traemos a la escuela siempre especialistas. Lucas suele ser un invitado fijo. Bueno, y la pregunta que suele surgir de los chicos siempre es, ¿qué hago si me para la cana? Entonces, esta cartilla que hizo Lucas me parece un instrumento extraordinario, práctico, para, bueno, tener alguna herramienta para saber qué hacer si nos llega a pasar eso. Genial. Gracias de nuevo a los tres, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y bueno, nos volvemos a encontrar, creo que este es el último conversatorio ya que ofrece la Secretaría de Extensión por este año, y retomamos el año que viene.
Vuelvo a repetir que frente a los inconvenientes técnicos que tuvimos, vamos a subir todo este conversatorio para que quede, para que lo puedan volver a visitar, para que lo puedan ver completo y que, bueno, no haya interrupciones. Muchas gracias, les agradecemos desde la escuela y desde la comisión y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias Chao. a todos los que están del otro lado por el aguante.